Voy a compartir pantalla. Y vamos a ver hoy un tema nuevo, lo tenéis en el Moodle, y además en el Moodle hoy vamos a ver cortes, secciones y roturas. En el Moodle tenéis dos enlaces, uno a uno de la universidad y otro enlace a un vídeo que está bastante bien. Y yo estoy siguiendo un guión que también está muy bien, que también os lo subiré, también de otra universidad, en el cual se explican el tema de los cortes, secciones y roturas. ¿Qué son y por qué se hacen? Vamos a comenzar con esa idea. Vosotros habéis visto que en el sistema diédrico podemos proyectar la figura sobre 6 planos. Es decir, normalmente solamente proyectamos sobre 2 o 3. Sacamos el alzado, la planta y una vista lateral. Pero bueno, posibilidades tendríamos de proyectar sobre 6 planos. El problema surge cuando la pieza tiene ciertos detalles en su interior. Nosotros, aunque tenemos un artificio para mostrar el interior de las piezas, que es utilizar la línea oculta, ese artificio no es del todo bueno. Primero, porque tampoco la línea oculta no me está diciendo si lo que yo estoy viendo está dentro de la pieza o está detrás de la pieza. Es una arista que está por el exterior, pero por detrás. Y también es cierto que si el interior de la pieza es un poquito complicado, pues esa profusión de líneas ocultas pues se puede hacer muy, muy confuso. Entonces, nosotros tenemos un artificio que es suponer que cortamos la pieza por un plano, quitamos una parte del material y nos quedamos con el resto de la pieza. Es decir, imaginaros un cilindro, yo lo corto por la mitad y quito la parte delantera para mostrar el interior de ese cilindro. Bien, eso es un corte. Es cortar la pieza y quitar esa parte y quedarme con ella. Hay un matiz entre corte y sección, que luego lo veremos, porque la sección es quedarme solamente con el plano de contacto del corte, pero no voy a complicaros los conceptos. Vamos a ir viendo con detalle esto y por favor, si tenéis dudas, me interrumpís de vos. Es decir, yo tengo la pieza, yo solamente voy a fijarme en este guión, en las figuras, están bastante bien, para que veáis en qué consiste. Yo tengo la pieza y lo que hago es cortarla. Con lo cual, quito una parte de la pieza, vamos a utilizar la notación. Esta parte de la pieza la quito y me quedo con esto que hay aquí detrás. Evidentemente, la forma de la pieza me cambia. Entonces aquí ya empezamos con un detalle que a lo mejor os puede llamar la atención, y es que la parte de la pieza que está en contacto con el plano de corte, este es el plano de corte, esta parte de la pieza está en contacto con ese plano. Esta parte de la pieza está en contacto con el plano. ¿Cómo sé yo que está en contacto con el plano? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cómo lo estoy indicando? Porque está sombreada. Exacto. Se hace un rayado. De esa forma yo estoy diciendo que esa parte es una parte maciza de la pieza, es decir, ahí hay material, y es la parte que hay cortado. Por eso, ese es el rayado. Eso es muy importante. Eso es lo que a mí me está indicando que estoy viendo un corte. Si no, podría ser una pieza con esa forma. Bien. Voy a borrar. Si de esta pieza que tengo aquí la represento, tengo dos posibilidades. Es la misma pieza. En la parte izquierda tengo lo que se llama corte y en la parte derecha tengo sección. Si os fijáis, la parte rayada es la misma. Entonces, a la vista de esta pieza, ¿qué diferencia creéis que hay entre corte y sección? Que en el corte ves la pieza entera y en la sección solo eh, lo que no, o sea, lo que estaba tocándose, por así decirlo.
Correcto. Cuando yo hago un corte, me quedo con la pieza, con lo que me queda de la pieza, es decir, estoy viendo la parte de contacto con el plano de corte más lo que hay detrás. Todo esto que hay aquí, voy a anotar, ¿sabes? Esta parte de aquí es la parte que está detrás del plano. Esta parte de aquí es lo que hay detrás del plano. Lo estoy viendo. Y esto que hay aquí está detrás del plano y lo estoy viendo. Bien. En la sección solamente me quedo con lo que está en contacto con el plano. Evidentemente, tengo más información con el corte que con la sección. Y normalmente nosotros vamos a hacer cortes. Lo que ocurre es que hay veces que, si nos interesa mostrar algún detalle particular de la pieza, haremos secciones. Veremos más adelante una cosa muy útil que se llama la sección girada o sección girada y desplazada, que las vamos a ver más adelante, que solamente nos vamos a quedar con la sección de la pieza porque no interesa ahí ya quedarnos con el resto de la pieza, porque solamente queremos mostrar lo que hay contenido en un plano, que es la sección por un plano. ¿De acuerdo? Entonces, corte y sección son las dos cosas que vamos a ver, pero cuando nosotros hagamos las piezas, haremos cortes. Y en algunos casos, pero muy especiales, y dentro de otras partes de la pieza, haremos secciones. Es decir, que nosotros haremos cortes. Entonces, como antes observó un compañero vuestro, yo sé que hay un corte o que hay una sección porque esa parte que tengo que cortado y que estaba en contacto con el plano de corte, la he rayado. Hago un rayado. ¿Cómo hay que rayarlo? Bueno, pues el rayado, la norma dice que hay que hacerlo con líneas a 45 grados. Si en lugar de... Y fijaros que todas las partes en el rayado, aquí son 45 grados, ¿podría haber hecho 45 grados aquí de esta forma? ¿Sí o no? No, porque serían 135 grados en vez de 45, ¿no? No, es 45, considero 45 respecto a una horizontal, es decir, que es válida. O sea, esa disposición es válida también, ¿eh? O sea, la norma dice 45 grados, pero habla de 45 grados en las dos direcciones, es decir, sobre mi horizontal yo puedo tener 45 grados así y 45 grados así. Es decir, que esto mida 45 y que esto también mida 45. ¿Vale? Es decir, que las dos son válidas. Entonces mi pregunta es, ¿podría ir rayando así? Esta así, esta así, esta así y esta volver a hacerla así. Sí. A ver, pues no. Y os voy a explicar por qué. Si yo estoy haciendo una única pieza y estoy cortando por un único plano, todo el rayado tiene que ser igual. ¿Para qué? Para indicar que es el corte por el plano. Si cortara por distintos planos, por ejemplo un corte de 90 grados que veremos más adelante, entonces sí haría un rayado distinto, uno en una dirección y otro en otra. Y si estoy haciendo un conjunto, es decir, distintas piezas cortadas a la vez, la diferencia que hago entre una pieza y otra la tengo gracias a la inclinación distinta del rayado. Es decir, si tengo un conjunto de dos piezas, una tendrá un rayado a 45 grados en una dirección y otra tendrá el rayado a 45 grados en otra dirección. Es la forma de diferenciar. También lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya que os vaya sonando. ¿De acuerdo? Es decir, que no, que el rayado... Ay, perdón. He dejado de compartir, ¿no? Que el rayado, esto lo que tiene que, hay que, lo que me indica es que además en ese momento estoy hablando solamente de una única pieza. Bien. Como comentamos antes, yo rayo la superficie
que está en contacto con el plano. Es decir, que, por ejemplo, en esta pieza, a lo mejor no sé si lo apreciáis, yo tengo una parte de ella, esta que está aquí, que no la he cortado, porque la pieza termina justo donde está el plano de corte. Luego esa zona se queda sin rayar. Es decir, solamente se raya la parte que ha sufrido corte de la pieza. Entonces, bueno, esta es una pieza pues con ese detalle, ¿no? Que tenéis que, justo en esta zona no ha habido corte, en esta otra si hay corte, estoy cortando la pieza, luego esta parte sí se raya y esta parte que era el finaliza y que había coincidido justo con el plano, pero no la está cortando porque no se terminaba ahí la pieza, no. ¿De acuerdo? Eso también es un detalle para que lo tengáis en cuenta. Voy a borrar la anotación y sigamos. Bien, aquí tenéis lo mismo, lo que os he comentado antes de la orientación. ¿Veis? Aquí tenéis el rayado en la otra dirección, con los 45 grados. Perfecto. Y aquí tenéis la misma pieza con un rayado que va a 45, 135 grados, como diría vuestro compañero, y 45. Esta es incorrecta porque es la misma pieza. Entonces, el rayado, ya digo, tiene que ser el mismo. Cuando, por ejemplo, ya tenéis un conjunto, pues se ve claramente cuántas piezas hay. ¿Alguien me sabría decir cuántas hay? ¿Tres? Sí, 3. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos un rayado a 45, otro rayado a 55 y si os fijáis vuelve a haber un rayado a 45. ¿Pero qué diferencia hay entre uno y otro? La distancia entre las líneas. La distancia entre las líneas, correcto. Es decir, que cuando tenga varias piezas en un conjunto, como tengo que mantener lo de los ángulos de 45 grados, lo que yo hago es cambiar la distancia entre líneas. Lo que la norma dice es que normalmente, y es un tema práctico, la distancia entre líneas más pequeña se deja para las superficies más pequeñas a rayar. Es decir, está bien rayada. Si hubiera hecho la distancia pequeña en la pieza grande y la distancia grande en la pequeña, pues sería más incorrecto. No es que estuviera mal del todo, pero es más correcto siempre rayar con mayor separación las superficies más grandes y menos separación la más pequeña. La separación de las líneas está también regulada por la norma y dice que en ningún caso debe ser inferior a 0,7 milímetros. ¿De acuerdo? Es decir, que el rayado más denso que yo puedo hacer tiene que ser de 0,7 milímetros de separación entre líneas. A partir de ahí puedo ir aumentando. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los rayados, es decir, tampoco hay que hacerlos ni muy separados, que parezca que sea difícil a veces incluso identificar que es un rayado, ni tan tupido que parezca que lo he hecho negro. Hay unas excepciones que veremos también un poquito más adelante, pero esa es la idea, ¿eh? Yo puedo jugar con la separación entre líneas para indicar un rayado u otro. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. Dime. O sea, yo no he entendido de qué depende o sea, que la distancia entre las líneas sea menor o mayor. No, vamos a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate, a ver si puedo dibujar un rectángulo, bueno, es lo mismo. Yo tengo que rayar esta pieza, ¿de acuerdo? Entonces yo cojo y empiezo a hacer mi rayado. Empiezo a rayar con una separación. ¿Qué separación? Pues te voy a decir la que tú quieras. El mínimo en líneas, 0,7 milímetros. Bien. Tampoco vamos a estar aquí midiendo con una regla exactamente si habéis hecho 0,7 o habéis hecho 0,6. O sea que tampoco, lo que pasa es que queda así. ¿Qué ocurre ahora? Que tengo otra pieza distinta. Y entonces también tengo que rayarla. Pero si la rayo a la misma distancia que la otra, pues se van a confundir los rayados. Con lo cual, no puedo rayar. No puedo hacer ese tipo de rayado. ¿Qué hago? ¿Hago un rayado más pequeño o más grande? ¿Cuál? O sea, con que sea más pequeño o más grande es válido. Ahora, lo que la norma aconseja es que si la superficie que estoy rayando es más pequeña que la otra, pues la separación en el rayado sea más pequeña. Es un tema de economía. Si yo rayo con la superficie grande, con rayas más cortas, estoy dibujando más líneas. Pensar que todas estas normas
se heredan de la época en la que el dibujo era manual. Entonces, rayar a mano podía llevar tiempo, ¿no? Además era muy laborioso, ¿eh? Vamos, yo lo he hecho y es laborioso. Ahora no cuesta nada, ahora tú dices AutoCAD, coges el contorno, le dices sombréalo y te lo hace de miedo. Pero antiguamente había que ir rayando con líneas y tenías que ir teniendo cuidado que la separación fuera uniforme y todo esto, eso era muy laborioso. Pues si encima la superficie grande la hacía con un rayado más junto, menos separado, pues tenía que dibujar más líneas, con lo cual tardaba mucho más tiempo. Un rayado llevaba tiempo, no es como ahora que tarda décimas de segundo. ¿De acuerdo? Entonces, pensar que las normas están enfocadas también al dibujo manual. Por supuesto, ya hoy día yo creo que ya no se da en ninguna parte, pero en su día se hicieron con esa idea y entonces tienen esa lógica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿aclaro con eso tu duda del rayado? Sí, gracias. Nada. ¿Qué ocurre cuando lo que tengo que rayar, es una superficie muy fina? Por ejemplo, aquí tenéis representado, aunque no lo parezca, unas secciones estructurales, de estructuras. Para poneros un poco en contexto, vosotros conocéis la típica viga, que tiene una forma así, en su sección. La conocéis, ¿verdad? La habéis visto, ¿no? Ese tipo de viga. Sí. Vale. Esa viga, que es la más habitual en construcción, se llama viga en doble T. Se llama doble T porque tiene una T por arriba y una T por abajo. ¿De acuerdo? Cuando estudiéis mecánica, y a lo mejor incluso hay algo en física, habréis estudiado ciertos conceptos como el momento de inercia, ¿verdad? ¿Habéis estudiado el momento de inercia en física? Creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Os suena, por ejemplo, que para una sección rectangular el momento de inercia es un doceavo de BH al cubo? ¿Suena eso o no suena nada? No. No. Bueno, pues cuando estudiéis en física, estudiéis el tema de inercia. Bueno, os cuento esto para que relacionemos un poco la asignatura del dibujo técnico con otras ramas con la ingeniería. Es decir, que en el fondo nosotros estamos representando piezas reales que tienen unas propiedades físicas y todo esto. Es decir, que no olvidaros que, o sea, no somos delineantes, somos ingenieros. Bueno, pues os comentaba esto, que las secciones que vais a ver en doble T, en la vida real veréis que las vigas tienen esta forma, en su sección, y es porque es una sección muy buena para aprovechar unas características mecánicas que es, a partir de la inercia, en las vigas se calcula una cosa que se llama el módulo resistente. Con la inercia se calcula la deformación de la viga y con el módulo resistente se calcula la resistencia de la viga, lo que puede soportar, el peso que puede soportar la viga, ¿no? Con unas fórmulas que se llaman con una ley que se llama la ley de Navier. Bueno, pues os comentaba esto porque la sección que mejor aprovecha para una cantidad de material esas propiedades físicas es la sección en doble T, que es porque la acumulación de tensiones mayores son en los bordes, con lo cual, teniendo más material en el borde, tienes más. Y la sección central, aparte de mantener la separación entre las piezas, es la que absorbe un esfuerzo que se llama el esfuerzo cortante. Bueno, esto lo veréis cuando estudiéis un poquito más de tema estructural. Bueno, pero os contaba esto porque cuando yo, por ejemplo, tengo que representar vigas, los perfiles de las vigas suelen ser perfiles muy finos. Es decir, un perfil, por ejemplo, en una sección HB, bueno, un perfil europeo, por ejemplo, del 80, que es una pieza de 80 milímetros de canto, pues son secciones que a lo mejor tienen 7-8 milímetros de espesor de chapa. Son secciones muy finas. Ahí el rayado es muy complicado. Entonces, cuando el rayado queda sobre superficies muy pequeñas, la norma lo que sí me permite, en lugar de hacer un rayado, es un coloreado. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis representada este tipo de sección, que se llama sección en ángulo. Este tipo de sección, voy a hacer otro color para que se llama sección en U. Aquí tenéis, por ejemplo, dos secciones en U pegada una a otra con las alas. Esta es la parte de aquí, se llama ala.
con las alas, en lugar de ser coincidentes, están en sentido antagónico. Bien, pues para diferenciar que estoy aquí haciendo tres piezas distintas, voy a borrar esto para que se vea, lo que la norma también me dice es que en ese caso hay que dejar una zona sin rayar. Aunque las piezas estén pegadas, tengo que dejar esto sin rayar, porque es la forma que yo tengo de saber que estoy haciendo tres piezas distintas. Porque si rayara todo, a ver si tengo el negro, si rayara todo, podríamos pensar que es una única pieza con esa forma tan extraña. ¿Lo veis? Si yo hiciera este tipo de rayado, que sería lo que haría si siguiera la norma sin saber esa excepción, pensaría que la pieza es esa, ¿no? Entonces, lo que la norma me dice es que cuando las piezas, o sea, puede hacer el rayado continuo, es decir, el sombrero, la línea, o sea, el tema continuo ya sin línea, porque es muy fina, para diferenciar una pieza de otra tengo que dejar una zona sin rayar. ¿Lo veis? ¿Y qué dejo sin rayar? Pues la zona común, las partes comunes, para que se vea. Ahora sé claramente que esta es una pieza formada por tres U's. Dos que tienen pegadas el alma, las alas las tiene contrapuestas, y otra que tiene por encima su alma apoyada sobre las alas. ¿Alguna duda? Bueno, pues sigamos. Y por otro lado ocurre lo contrario. Imaginaos una pieza que es muy muy grande y además pues en su interior no tiene nada especial, solamente pues me interesa pues hacer la sección por alguna razón, pero no tiene nada especial. En lugar de rayar toda la pieza, en ese caso la norma me permite rayar solamente el contorno de la pieza. ¿Veis? Como solamente raya el contorno, es decir, aquí podríamos haber cogido y si hubiéramos sido puristas, pues tendríamos que haber ido haciendo este rayado completo. Pero como la pieza tiene mucha superficie y ese rayado completo lleva mucho tiempo, pues la norma me permite hacer solamente una parte. Evidentemente, con AutoCAD no vais a tener este problema. Con AutoCAD directamente vais a rayar siempre la pieza completa, porque es mucho más sencillo rayar toda la pieza además que andar con estos líos, que tendría que hacer un contorno ficticio y excluir esa zona en el rayado. ¿De acuerdo? Pero que lo sepáis, si algún día cae en vuestras manos un plano que es así, pues que sepáis que sí, que es un rayado, o sea que toda esta parte está seccionada, está cortada, pero que se ha rayado solamente el contorno de la pieza. ¿Vale? Bien. Bueno, hay exclusiones en el rayado. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando hago el corte, corto ciertas partes especiales de las piezas, hay ciertas partes que están exentas de estar rayada. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a anotar. Esto que os estoy marcando aquí, ¿lo veis? ¿Sabéis cómo se llama? Lo tenéis, ¿eh? Al lado, el nombre. Nervio. Se llama nervio. ¿Sabéis para qué sirven los nervios? A ver, no sé si habréis fijado en las farolas en la calle que van sobre una placa metálica. Aquí tenéis la farola. Y no sé si habéis fijado que muchas farolas tienen esto. Uno aquí, otro aquí y otro aquí que estaría visto de frente. Unos nervios. ¿Habéis visto eso? En las farolas, por ejemplo, en la calle.
¿Sí o no? Yo nunca me he fijado. Bueno, pues a partir de ahora, fíjate, ahora ves por la calle, en las farolas, por ejemplo, y veréis postes y veréis esto. Esos nervios lo que hacen es dar más rigidez en la base, es decir, en lugar de hacer de ahí la base más gorda, poniendo más material, lo que hago es ponerle unas piezas triangulares que se llaman nervios, que lo que hacen es dar rigidez en esa zona, porque esa es la zona más sometida a esfuerzos de la farola. Es decir, que cuando yo empujo una farola, la mayor concentración de tensiones la tengo en esa zona. Entonces, ¿qué hago? Es un refuerzo. Bueno, es un refuerzo y para indicar que es un refuerzo y que realmente no es pieza, sino que solamente es una cosa que lo que hace es reforzarme la pieza, está el convenio de hacerlo, o sea, de no rayarlo. Es decir, aunque he cortado la pieza por este lugar y he pillado el nervio, directamente lo dejo, lo dejo sin rayar. Con lo cual, estoy indicando que es una parte especial de la pieza. Si, por ejemplo, en esta pieza hubiera un tornillo, y ese tornillo viniera por aquí, por ejemplo, estoy haciendo un conjunto, y viene aquí un pasador, un bulón, un tornillo, lo que queráis, ese tornillo tampoco se raya. Es decir, que los elementos tipo también conectores, como son los bulones o los tornillos, tampoco se raya. Se dejaría el contorno de la pieza y no se rayaría. Es decir, que ni nervios ni tornillos se rayan. Tampoco se raya en los radios de las ruedas, esos también están exentos en el rayado de las piezas. Es decir, que hay ciertos elementos que están exentos de rayado. ¿De acuerdo? Mirad, aquí lo tenéis. Aquí tenéis un pasador, os lo vais remarcando para que no tengáis dudas. Este elemento es un pasador. Pues no se raya. Este elemento es una chaveta. Tampoco se raya. La chaveta es como un conector, luego os explico en qué consiste. Aquí hay un tornillo, tampoco se raya. Aquí te vuelvo a tener otro pasador, tampoco se raya. Luego en este conjunto, y vamos a ver, así, y aquí hay un eje, tampoco se raya. El eje tampoco se raya. Este conjunto, ¿cuántas piezas tiene? ¿Tres? 3, correcto. Son 3 piezas y luego los otros son conectores. El pasador, la chaveta, el eje son elementos. Bueno, el eje no es un conector, es una pieza que gira, pero vamos. Voy a aprovechar para enseñaros una cosa que veremos más adelante, pero aquí está vista y es lo siguiente. Vamos a ver. Fijaros en esta zona que os estoy marcando. ¿Qué pasa en el eje? ¿Veis que hay una pequeña parte rayada? Pues bien, lo que pasa es que aunque el eje en sí no se raya, cuando se ha cortado por la sección, bueno, está cortado, esto, como estoy mostrando un detalle para enseñar que hay una chaveta y cómo va la chaveta, vuelvo a romper el eje. Entonces hago una rotura. Eso es una cosa especial, es decir, en lugar de cortar, hago una rotura, rompo un trozo del eje y arranco esa parte de material. Entonces ahí sí indico con un rayado que he roto la pieza. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver luego un poquito más adelante. Pero quería enseñaros el tema de cómo se ve. Y ya aprovecho para enseñaros otra cosa muy interesante. Si esta pieza, esta vista que tengo aquí es el alzado, esta otra que tengo aquí, ¿cuál sería?
Pues sería la vista lateral. Si va a la izquierda, ¿cuál es? En el sistema hídrico europeo. Derecha. La vista lateral derecha, correcto. Bien. Vuelve a ser la pieza seccionada. ¿De acuerdo? Está otra vez cortada. ¿Sabéis por dónde está cortada? Pues os lo voy a decir yo. ¿Veis aquí unas flechas? Y una línea aquí de trazos. ¿Lo veis, no? Bueno, pues esa línea de trazos junto con esas flechas me están dando el plano de corte. Me están diciendo cómo estoy cortando la pieza. Entonces, yo lo que tengo aquí en el lado izquierdo, que es la vista lateral derecha, es el corte de la pieza por ese plano que es dibujado en el alzado. Y esta es la forma de indicar. Y las flechas indican desde dónde estoy mirando la pieza. Es decir, yo estoy mirando la pieza, mi ojo mira la pieza desde aquí, de esta manera. Y eso es lo que estoy viendo ahí. Bien. Si somos puristas, esta pieza tiene fallos en la vista lateral derecha. ¿Por qué? Porque en teoría, aunque luego la norma hay una excepción, estos pasadores, esto es la chaveta y estos son los tornillos, en teoría podrían no rayarse, ¿de acuerdo? Porque son elementos, aunque hablan de que si son cortados transversalmente sí se deben rayar, normalmente no se rayan, ¿eh? Es decir, que son cosas un poco de disquisiciones de la norma. Pero bueno, es decir, que en este caso podríamos o no rayar o no estas piezas. Lo correcto es no rayarlo, porque ya yo sé que es un elemento conector al final. Bien, sigamos. Los cortes que yo puedo hacer de una pieza, habéis aquí cortado la pieza completamente, pueden ser de distintos tipos. Aquí habla del corte total con giro, ahora lo veremos, corte total auxiliar, también lo veremos, corte al cuarto, que es muy habitual, corte por planos paralelos, también se usa mucho, corte parcial y detalle, sección abatida, en fin, una serie de cosas que vamos a ir viendo las más importantes. El corte total, como su nombre indica, es cortar la pieza totalmente. El corte total yo lo desaconsejo, porque me está quitando información. Hay una cosa que no os he comentado, y os la aprovecho a decir, ya, que es la siguiente. ¿Qué ocurre si detrás de la sección que he cortado hay líneas ocultas? ¿Las represento? No. No, efectivamente. Cuando yo corto una sección, solamente me quedo con el plano, la parte de contacto. Muestro lo que hay detrás de material, pero sin líneas ocultas. Es decir, que entonces, claro, cuando yo hago un corte total, pues estoy perdiendo la información que puedo tener de un lado de la pieza que a lo mejor tenga alguna cosa especial. Entonces, corte total, yo lo desaconsejo. Es mejor hacer un corte al cuarto. Lo voy a representar aquí un corte al cuarto para que veáis en qué consiste. Es decir, si yo en lugar de quitar todo el material de la pieza, lo que hago es quitar esta parte de la pieza, es como si cortara un trozo de esto fue una tarta, cortara este trozo y esta parte la quito, me quedo con la parte rayada aquí, perfecto, pero aquí me quedaría con la pieza completa, sin rayar, y si tiene líneas ocultas, pues tendría las líneas ocultas. Es decir, que la ventaja del corte al cuarto, que es este, es que sigo manteniendo, me quedo con los dos mundos. El bueno, la parte del corte y la parte del no corte. Entonces,
Ya digo, corte total, por supuesto, está contemplado por la norma. A veces se puede hacer, porque si la pieza no tiene simetría, pues a lo mejor me interesa hacer un corte total para que se vea la otra parte que no es simétrica, que divides con detalle, pero si la pieza tiene simetría, yo lo desaconsejo, porque con un corte al cuarto tengo toda la información. Bien. Bueno, un corte por eje de simetría. Este es un corte por un eje de simetría. Estoy cortando aquí por este eje, tenéis aquí, y me estoy quedando con esa parte de la pieza. No tiene ningún problema. Porque lo que la norma dice es que si yo estoy cortando por un eje de simetría, no es obligatorio indicar el plano de corte porque se sobreentiende. Es decir, esta indicación que me indica cuál es mi plano de corte, si lo hago por el eje de simetría de la pieza, la norma me dice que no estoy obligado a hacerlo. Mi consejo, ponerlo siempre. Yo siempre lo pongo, sea o no eje de simetría, porque así evitas confusiones. Hay que intentar, cuando se hacen planos, que la persona que tenga que interpretar mi plano no tenga que ser adivino. Si yo le digo por dónde estoy haciendo la sección, no va a haber duda. Si no se lo indico, él puede suponer que está en el eje de simetría de la pieza o que se me ha olvidado ponerlo, en fin, que puede ya dar pie a ciertas identificaciones. Y siempre hay que evitar ese tipo de dudas. Entonces yo siempre indico la sección, aunque sea en el eje de simetría. Luego, cuando hay varios cortes en una pieza, lo que yo hago para diferenciar y que se sepa por qué planos estoy cortando es poner nombres a los planos. Por ejemplo, este plano, vamos a dibujar otra vez. Este plano es el plano AA. Fijaros que a mí me gusta mucho esa denominación. Cuando yo corto por un plano y no corto por varios planos, que luego lo veremos, o sea, cuando corto la pieza en un único plano, a este punto le llamo A y a este punto le llamo A. Con lo cual, en esta vista, yo le digo corte AA. Bien. Ahora cojo y corto el plano, corto la pieza por el plano BB. Y en esta vista pongo corte BB, para indicar que he cortado por este plano. Cojo otro corte por otro plano, y pongo el corte CC. Es muy importante indicar estos cortes con estos nombres porque este plano que yo he puesto aquí, CC, lo podía perfectamente haber colocado aquí. Cuando yo hago un corte, no estoy obligado a mantener la pieza en línea con el corte. Es decir, lo puedo colocar ahí o lo podría colocar aquí arriba, porque a lo mejor me interesa más aquí colocar el corte por el motivo que sea, porque tengo más espacio, por lo que sea. Pues yo indico que es corte CC, lo indico aquí con mi texto y ya sé cómo es esto. Como además en el plano me está indicando cómo estoy mirando el corte, las flechas me indican cómo lo miro, ya no tengo ninguna duda. Entonces, cuando tengáis cortes, siempre hay que poner nombres. Yo tengo la manía de que aunque solamente haga un único corte, ponerle letra, ponerle nombre a ese corte. Es decir, tengo el corte A, pues pongo corte A y ya está. Un detalle importante, y yo en eso soy muy permisivo, y lo vais a ver en muchos planos, ¿eh? Hay gente que en lugar de poner corte A, pone sección AA. ¿Sería correcto llamarlo sección? Pues, por ejemplo, en este caso no, porque la A, si os fijáis, tiene la parte también de detrás de la pieza. Si fuera sección, esta línea no existiría, ni estas líneas existirían. No existirían ni esa línea ni estas dos líneas. Entonces, eso sería una sección. Bueno, por un poco por, bueno, a veces abuso del lenguaje o incluso por un poco a veces por desconocimiento, veréis en muchos planos que en lugar de ponerle corte A, veréis que ponen sección A. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Es decir, yo si veo sección A y veo que no me han hecho una sección, sino que me han hecho un corte, no pasa nada. Sencillamente sé interpretar lo que la persona me ha querido transmitir en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, veréis planos en que en lugar de poneros la palabra corte, veréis que os ponen sección. Bueno,
no pasa nada. Yo desde luego no me rasgo las vestiduras ni lo tengo en cuenta. Bien. Otro tipo de corte que se utiliza mucho es el corte con giro. ¿Qué hace el corte con giro? Yo estoy cortando por dos planos. Este es un plano de corte que vendría por aquí. Corto por otro plano. Este es otro plano de corte que vendría por aquí. Y por economía para no tener que estar haciendo, pues digamos, un corte por... Esto es un corte al cuarto, estoy cortando al cuarto la pieza. Y por no andar a veces con el lío de hacer una vista para que se vea una parte de la pieza y otra parte de la otra pieza, lo que yo hago es un abatimiento, es decir, abato un plano sobre el otro. Y entonces tengo el corte con giro. ¿Veis? Estoy haciendo el abatimiento. ¿Veis? Voy a bajar el plano para que lo veáis, lo voy a borrar ahora. Estoy haciendo el abatimiento y tengo el corte con el abatimiento. ¿Cómo sé que hay un abatimiento? Pues sencillamente, como yo tengo a mí mi plano AA de esta forma, es decir, fijaros que ya estoy diciendo cómo estoy cortando la pieza. Estoy cortando por este plano y por este plano, y lo que hago es abatir un plano sobre el otro. Y tengo el corte abatido. Bien. A mí particularmente no me gusta mucho ese tipo de soluciones porque a veces inducen a error. La persona puede pensar que la pieza tiene otra forma, que en fin. Evidentemente, si uno es observador, se daría cuenta que la planta tiene una forma de L y el alzado no me está respetando esa forma de L. Y además me pone la A y veo que una A la tengo aquí y otra A la tengo aquí. Son dos planos perpendiculares. Bueno, pues esa es la forma también, eso está permitido y lo tengo ahí. Otro detalle que no sé si os habéis dado cuenta, pero lo voy a aprovechar para indicároslo, es lo siguiente. Yo el plano de corte, o los planos de corte, lo hago con una línea de trazo punto, que es una línea de ejes. Trazo punto, trazo punto, trazo punto. Pero para indicar el corte en la zona donde comienza el corte se hace más regresado. Ahí está, es un poquito más gordo el trazo. ¿Veis que está más gordo aquí el trazo? Aquí, donde veis, vuelve a hacerse regresado. Y donde hay un cambio de plano, se vuelve a regresar. De esa forma estoy ayudando para saber dónde comienza el plano de corte, si hay giro, dónde gira ese plano de corte y luego dónde termina. De esta forma puedo hacer planos de corte todo lo complicados que quiera. A ver si más adelante tenemos alguno más complicado para que lo veáis. No, de momento no. ¿Veis? Aquí hay unos cortes con giro porque aquí tenemos una pieza que tiene unos nervios. Ahí tenéis la pieza modelada, ahí tenéis el tema y los nervios. Si yo aplicara el corte sin giro, tendría esta representación. Y fijaros qué extraño queda aquí el nervio. Entonces, lo que yo hago es el corte, hago el corte, pero lo que hago es para que no haya error, porque fijaros que estoy también cogiendo el taladro, estoy haciendo un corte que estoy, por un lado, cogiendo el taladro, pero estoy girando el nervio para que no induzca error, con lo cual se ve el taladro. Y aquí pasa lo mismo, tampoco se ve el taladro, giro el taladro y el nervio en este caso coincide, con lo cual lo dejo. Bueno, esto es una solución muy artificial, ¿eh? Es decir, estoy haciendo dos giros en un lado, en fin, para que me coincida con un taladro, en otro. Esto evidentemente no lo aconsejo yo.
Yo aquí lo que hubiera hecho es una sección al cuarto, con lo cual se ve el taladro. Como en la planta tengo la disposición de los taladros, sé cómo va el resto, se vería el nervio en la sección, porque me quedaría solamente con este nervio. Este otro nervio, que habría que representarlo, pues yo haría alguna aclaración que por poner un texto que fuera nervio, para que no hubiera problema de interpretación, y lo dejaríamos de alguna forma. Estas piezas son un poquito complicadas a veces de representar. ¿Sabéis cómo se llaman estas piezas? Además las habéis visto muchas veces. ¿Quién no ha visto películas de submarinos que cuando explota el torpedo cerca empieza a salir agua por piezas que tienen esta forma? Bueno, estas piezas se llaman bridas y sirven para unir. Son elementos de unión. Bueno, cuando veis películas de submarinos, fijaros cómo siempre sale agua por las bridas y van como locos a apretar ahí las tuercas. Bien. Otro tipo de corte es, son cortes auxiliares. Es decir, en lugar de utilizar un plano típico de la pieza, cojo un plano arbitrario, pero porque me interesa usarlo. En este caso estoy utilizando este plano. Y la pieza seccionada y girada la coloco así. Tengo el corte A, corte A. Bien. Esto se utiliza mucho. Es decir, en lugar de coger y utilizar como plano de corte un plano que fuera el vertical o el horizontal, cojo un plano que coincide justo con la dirección que yo quiero ver bien. Es decir, ¿qué quiero ver bien? ¿Cómo es la pieza según este plano? Pues hago el corte según ese plano. ¿De acuerdo? Es decir, yo no estoy obligado a utilizar en los planos de corte una dirección o bien vertical o bien horizontal, sino que puedo elegir cualquier dirección que me convenga, de forma que me quede mucho más claro. Porque si la sección la hiciera, por ejemplo, por este plano, pues tendría una forma extraña, porque esta parte se vería de una forma rara al hacer el corte con una inclinación, me estaría dando una falsa sensación de espesor de la pieza, me perdería la información de este detalle, podría hacer una sección por varios planos, seccionar por este plano, venir por aquí y volver a seccionar por este. Pero fijaros la confusión que puedo originar con una sección de este tipo, que ya las existen y se dan mucho, cuando haciendo una sección paralela a ese plano tengo toda la información aquí ya. Bueno. Bien, luego está corta al cuarto, que este es el más habitual, piezas con simetría de revolución o con simetría, incluso aunque no sea de revolución, pues muchas veces no hace falta hacer todo el corte de la pieza. Corto una parte nada más de la pieza y tengo toda la información. Bien, fijaros por qué. Bueno, aunque aquí os pone lo de incorrecto, aquí, bueno, sabéis que los autores no siempre hay que estar de acuerdo con todos ellos. Esto que está poniendo aquí el autor es perfectamente válido. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo mostrar líneas ocultas en la parte que no está cortada. Porque además me puede interesar mostrar cierta información. Luego, esto no está incorrecto. Estas dos formas son correctas. Esta y esta son correctas. ¿De acuerdo? Aquí yo ya digo, discrepo con el autor. Bueno, pero bueno. Y lo que sí hace un detalle en la central que sí está mal. ¿Sabéis cuál es? Es un detalle sutil. Pues es el siguiente. Cuando aquí tenemos la línea de eje del corte,
Pues lo que se hace cuando la pieza, aquí lo pasa, cuando la pieza es maciza, aparece una línea, una arista. Esa arista que aparece, siempre hay que hacerlo con línea fina. Aquí está mal porque la extiendo con un trazo grueso. Entonces, cuando yo tengo una arista debida al corte de la pieza, que es una arista en el fondo que no existe en la realidad, pero que aparece como consecuencia del corte, la forma que yo tengo de indicarlo es por medio de una línea fina. Hay autores que lo hacen como línea de eje, pero es más correcta la línea fina. Entonces, esa es la forma que yo tengo de saber que esa arista no es una arista de la pieza y es una arista provocada por el corte, es una línea fina. ¿Recordáis que en dibujo trabajamos con 3 tipos de líneas de grosores? ¿Me sabe decir alguno cuáles son? Nadie. No hay ningún experto en líneas. Gruesa, fina y media puede ser. Sí, ¿y qué espesores tienen más o menos? Ay, pues del dato ya no me acuerdo, lo siento. Era 0,70, 0,35 y ya está, no sé. 0,20. Vamos a ver. Vale. 0,70 es la gruesa, que se utiliza para las aristas, las líneas vistas. 0,35, que hay veces que el 0,35 no se puede conseguir, entonces hay que utilizar el 0,40 o el 0,30, que es la línea media, que se utiliza para líneas ocultas. Y el 0,20, línea fina, pues para rayados, líneas de ejes, y para ese tipo de líneas. Más o menos, ¿eh? Bien, bueno, entonces, cortes por planos paralelos. Este es otra cosa, otro recurso muy utilizado, y es el siguiente. Yo quiero mostrar la pieza, esta pieza, su interior. Entonces, en lugar de tener que hacer 3 planos de corte, porque a lo mejor tendría que hacer un plano que fuera este, otro plano que fuera este, y otro plano que fuera este, y a lo mejor no tiene sentido llegar a esa complejidad, yo puedo hacer un plano de corte que venga por aquí, que haga un quiebro, que venga por aquí, que haga un quiebro, que venga por aquí, y haga un quiebro. ¿De acuerdo? Este plano de corte, evidentemente, ¿cómo lo hago? Pues en primer lugar, yo hago el plano, corto la pieza, en la planta estoy indicando cómo estoy haciendo la sección, regreso mis cambios de giro, de plano, lo voy regresando. Aquí él la ha llamado sección AA, es correcto, pero a mí me gusta cuando hay cambio de plano ir poniéndole letras. Esto es la B, esto es la C, a ver si me dibuja hasta la C, aquí tengo la D, aquí tengo la E y aquí tengo la F. Y lo que se hace es poner, ¿me deja salir? F. En lugar de poner corte AA, se pone corte AF. O podéis poner A-F, veréis. Entonces yo sé que voy de la A a la F, A, B, C, D, E, F, por medio de varios planos. En estos casos, además, estas líneas de corte a ver si me deja dibujar línea. Estas líneas de corte no existen. Se hace el rayado continuo, olvidándonos de corteos. Todo es macizo y es la misma pieza, se hace sin esas líneas de separación. ¿De acuerdo? Este se utiliza muchísimo, porque es una forma muy económica de darle la información completa de la pieza.
corto por varios planos y lo hago como una única representación. El corte por planos paralelos. Habituaros a él porque es muy útil. ¿Veis? Aquí tenéis otro. Lo mismo, viene un plano, hace un giro. A ver si puedo dibujarlo para que lo veáis. Un plano con su giro, que yo nuevamente hubiera puesto A, B, C, D, y otro plano con otro giro. Y este hubiera sido, si este es A, B, C, D, pues este sería E, F, G, H, por ejemplo. Sí. Eso también ten cuidado de no repetir las letras para evitar solapes. Si se acaban las letras, podría ocurrir, pues podéis empezar a ponerles números. B1, A1, en fin, cosas de ese estilo. No es habitual, ¿eh? Muy complicado tiene que ser el tema para agotar el abecedario. Bien. Esto que hay aquí es un tema que dices, bueno, solamente quiero mostrar cómo es el taladro. Aquí lo que tengo es un taladro. ¿Y por qué voy a tener que hacer un corte total de la pieza para mostrar solamente un taladro? Entonces lo que yo puedo hacer es, en lugar de romper toda la pieza, romper una parte de la pieza. Es un corte parcial. A esto le llaman corte parcial y también hay autores, lo digo para que se sepa, que también le llama rotura parcial. Por ejemplo, a mí me gusta más la denominación de rotura parcial que corte parcial, porque para mí un corte es por un plano y rotura es arrancar una parte del material para mostrar el interior. ¿De acuerdo? Entonces me gusta más el concepto de rotura que el de corte parcial. Pero bueno, los dos términos son correctos. Bueno, pues aquí tenéis un corte parcial en el cual he roto parte del material, hago el rayado para que se vea que aquí he quitado el material y tengo el interior de la pieza. ¿De acuerdo? Esto se utiliza también mucho porque es una forma de no tener que estar cortando toda la pieza o a un corte más grande y solamente para mostrar una pequeña parte de la pieza. ¿Veis? Aquí tenéis otro con su corte parcial y otro con otro corte parcial para mostrar el interior de la pieza. Hay un detalle que también da la norma, ya lo comento aquí también, que es que según el material, el corte puede tener una forma así suavizada, contorno suavizado, lo hacéis un poco como queráis, e indica que ese material es un material dúctil, como es el acero y tal. Si, por ejemplo, hiciera un corte parcial de un material como la madera, la representación se hace por medio de unas líneas en forma de zigzag. Esto sería un corte parcial de esta forma. Aquí vendría mi rayado, pero el contorno es como astillado, ¿eh? La madera cuando se rompe adopta una forma astillada. Esto indicaría que el material es madera. Y sin embargo, si lo hago redondeado, indico que el material es un material metálico, por ejemplo, acero, o cobre, o latón, fuera. Bueno, aquí tenéis una parte con detalle. Tipos de secciones. Ya hemos visto secciones. Vamos a ver ahora el tema de secciones. Vamos a ver. Vimos que en los cortes nos quedábamos no solamente con la parte de la pieza que está en contacto con el plano, sino que hay detrás. Y las secciones es como el corte, pero quedándonos solamente la parte en contacto con el plano de corte. Entonces, si yo en esta pieza hago un corte por A, lo represento como la parte derecha, corte A. Sin embargo, si lo hago una sección, pues fijaros que solamente me quedo con lo que ha habido en contacto con el plano. Bien. Evidentemente, el corte ha
pues me está dando información que puede ser no necesaria. Es decir, a mí, a mí de esta pieza solamente me interesa saber cómo es la sección, qué forma tiene esta parte de la pieza, esta sección. ¿Para qué voy a coger toda la pieza y va a ser el corte? Sencillamente lo que hago es una sección. Me quedo solamente con la parte en contacto, solamente con esta zona en contacto. Y hago una sección. Esta sección además se le llama, bueno, pues es la sección A. Y es una sección girada. ¿Por qué? Porque la sección A aquí no la vería. Porque vería un plano de canto. ¿Qué hago? Lo giro 90 grados y tengo la sección A. Entonces, la sección es muy útil cuando tengo que mostrar distintas partes de la pieza. Es decir, por ejemplo, en esta parte, y es como se utiliza. Voy a ver si puedo borrar las líneas. Yo lo que hago es secciono por este plano y me quedo con esta parte de la pieza. ¿Qué hago? Lo giro y lo desplazo abajo. Esta pieza la podía haber colocado aquí, podría haber dibujado aquí la pieza. Esto que tenéis aquí abajo, haberlo dibujado aquí. Pero fijaros lo que se me emborrona el dibujo. La sección girada la tengo aquí, pero me está tapando la pieza. Entonces eso es un lío. ¿Qué hago? La giro y la desplazo. Entonces se llama sección girada, bueno, aquí llaman abatida, girada y desplazada. Bueno, pues hago la sección por este plano, hago la sección por este plano y hago la sección por este plano. La desplazo y la giro. Entonces tengo cómo es la pieza en estas partes sin necesidad incluso de tener que estar haciendo vistas laterales. Sencillamente con un alzado y varias secciones giradas me hago una idea perfecta de cómo es la pieza. Sé que es una pieza cilíndrica, lo veo aquí, y que tiene un hueco que se le llama chavetero a esto. Aquí sigo con la pieza cilíndrica, ese chavetero me aumenta de tamaño, y aquí vuelvo a tener la misma pieza, pero ya no es cilíndrica. Aquí ya tiene una forma, por un lado, circular y por otro lado, pues, plana. Se ha hecho un corte y tengo las chavetas. Es decir, tengo toda la información de la pieza gracias a hacer 3 secciones giradas. Si os fijáis en la pieza aquí, en la pieza sólida, he cortado por este plano, he cortado por este plano y he cortado por este plano. ¿Dudas hasta ahora? Los cortes los proyectas como si los estuvieses viendo por el alzado. Sí, o sea, yo corto perpendicularmente al alzado, ¿de acuerdo? O sea, corto perpendicularmente al alzado en este caso y giro esa sección y la bajo, la desplazo. Vale. Vale, es decir, tú siempre vas a mostrar en una vista cómo es el plano de corte. Claro, el plano de corte en esa vista siempre lo vas a ver como una línea recta. Bueno, una línea recta o una línea quebrada, me da igual, pero una línea. Y cuando yo voy a la otra vista, ya lo voy a ver el plano completo, o sea, ya el plano en su verdadera magnitud. Vale. ¿Vale? Esto nada. Y ya por último vamos a ver otro tema que es la rotura. La rotura es un artificio que tenemos para, cuando tenemos piezas muy grandes, acortarlas en tamaño y que no haga falta dibujar toda la pieza larga. Imaginad que estáis dibujando una viga y esa viga es muy larga. Bueno, pues en lugar de dibujar toda la viga, yo lo que hago es ficticiamente rompo la viga, por aquí la rompo, por aquí la rompo, quito esta parte del material y estas dos partes de la pieza, esta es una y esta es la otra, me las llevo aquí. Esta es una y esta es la otra. Bien. Es decir, el objeto de la rotura es acortar piezas.
¿Por qué? Porque el interior de la pieza o esa parte no me estaba dando ninguna información adicional. A lo mejor me obligaría a utilizar una escala peor, sacrificar parte de la escala en el plano por culpa de tener que meter esa parte de la pieza. Pues en lugar de hacer todo ese lío, directamente ya digo, rompo la pieza y quito la parte interior que me interesa. Hago la rotura, aquí con esta línea quebrada estoy indicando que es una rotura, aquí hago otra rotura y ya la persona sabe que estoy rompiendo la pieza pero porque no me cabe. Además, cuando acoto, si yo acoto esta pieza y le pongo su cota a esta pieza, la medida que pongo no es la de la pieza cortada, sería la de la pieza completa. Si esta pieza mide 1000, pues la cota aquí pondría 1000. No pondría 100 a lo mejor, que es lo que puede medir esto, comparado con otros. Aquí igual la rotura, veis que es una pieza que tiene una forma cilíndrica, o bueno, por un lado es plana y por otro lado creciendo. Esta pieza completa, pues sería una pieza que vendría así, muy larga, muy larga, muy larga. Y lo que he hecho ha sido quedarme con esta parte nada más y llevarla aquí. ¿Entendéis, no? Se ve claramente cómo era la pieza, o sea, se ve cómo era la pieza original, cómo es ahora, y sencillamente lo que se está haciendo. Así me deja un momentito. Aquí tenéis distintas roturas. Y un detalle importante, yo por ejemplo cuando hago una sección de una pieza cilíndrica, la rotura en lugar de hacerlo con línea quebrada se hace de esta manera, se hace con una línea curva, hacéis con un arco de curva, con cierta libertad, es decir que tampoco tenéis que obsesionar mucho y dibujáis un trozo de arco así, otro trozo de arco así, otro trozo de arco así. Y una parte de este y esto se deja rayado, línea fina. Y lo mismo en la otra parte, ¿veis? Arcos y una parte rayada. ¿Vale? Aquí lo tenéis para una pieza cónica. Y estas no, porque estáis rayando las dos partes iguales. Estoy rayando aquí abajo y aquí abajo. Hay que rayar una abajo y otra arriba. Me da igual. Podéis rayar esta de abajo y esta de arriba, o aquí arriba y esta abajo, pero bueno, antagónicas. ¿De acuerdo? Entonces, estos rayados son incorrectos porque estoy rayando la misma parte. ¿Veis? Aquí tenéis otro rayado de una pieza cilíndrica con la parte central. Y esto es una sección en T. Esa viga que os comentaba antes, aquí la tenéis rayada. La tenéis cortada. Veis además en el corte cómo el rayado es completo. Se hace ¿Por qué? Porque es una pieza fina. ¿Recordáis lo que os dije, no? La pieza fina, entonces hago el rayado completo. Y bueno, esto es un poco en principio todo el tema de cortes, secciones y roturas. ¿Tenéis alguna duda? Vale, voy a detener la grabación porque ya lo que es la clase en sí ha terminado.